tardes. Se da inicio a la alegación de la causa reclamación ROL 38, año 2004, Fisco de Chile, con Superintendencia del Medio Ambiente. A continuación, el señor relator, don Ricardo Pérez, va a hacer la relación de la causa. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio de Obras Públicas, en adelante MOP, y como reclamada la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo impugnado es la resolución exenta número 330 de 30 de junio de 2014, dictada por el Superintendente del Medio Ambiente, en la que acogió parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el MOP en contra de la resolución exenta número 1444, de 16 de diciembre de 2013, que había sancionado al reclamante de autos al pago una multa de 1.850 unidades tributarias anuales. En efecto, al acoger parcialmente la reposición, la autoridad administrativa recalificó la infracción de grave a leve y rebajó la multa originalmente impuesta a 440 unidades tributarias anuales. En términos generales, el reclamante solicita a este tribunal que se anule la resolución impugnada, dejando sin efecto la multa impuesta y se absuelva al MOP de la infracción imputada, o bien, en subsidio, se rebaje el monto de la multa al mínimo que corresponde a las infracciones leves. A continuación, ilustre tribunal, expondré sucintamente los antecedentes de la presente reclamación. El MOP es titular del proyecto Construcción y Mejoramiento Ruta B705, sector Illapel-Aucó Los Pozos, cuarta región, calificado favorablemente mediante resolución exenta número 42 de 22 de febrero de 2002, en adelante la RCA, de la Comisión Regional del Medio Ambiente, región de Coquimbo. Dicho proyecto consiste en la construcción de parte del camino que une la ciudad de Illapel con Combardalá, el que se inicia en Illapel, extendiéndose por la ruta D705 hasta la localidad de Aucó, donde se interna a lo largo de un camino secundario por la quebrada Molino, atravesando la Reserva Nacional Las Chinchillas, para luego continuar por la quebrada Cocoú y posteriormente por la quebrada La Cortadera y finalizar en el cruce con la ruta D71 en el sector de Los Pozos, con una longitud total de aproximadamente 44 kilómetros. Pues bien, el 2 de abril de 2013 se remitió a la Superintendencia del Medio Ambiente una denuncia efectuada por el SAC de la región de Coquimbo, donde se daba cuenta que el MOP había incumplido la medida contenida en el considerando 5.1.3.7, letra F, apartado B, de la RCA del proyecto. Esto es, la implementación de una medida de compensación consistente en la adquisición de 100 hectáreas para aumentar el tamaño de la Reserva Nacional en una zona aledaña con presencia de colonias de chinchillas. Mediante resolución exenta número 328 de 11 de abril de 2013, la Superintendencia del Medio Ambiente requirió al MOP la información relacionada al cumplimiento de la medida de compensación, la que no fue evacuada dentro del término fijado por la autoridad administrativa, quien además rechazó una prórroga por haber sido solicitada estando ya vencido el plazo original. El 13 de agosto de 2013, la Superintendencia del Medio Ambiente dio inicio a la instrucción de un proceso sancionatorio, formulando encargos en contra del MOP por falta de implementación de la medida señalada en el considerando 5.1.3.7 letra F, apartado B de la RCA, y por no entregar los antecedentes solicitados mediante la resolución exenta número 328 de 11 de abril del año 2013. El 3 de septiembre de 2013, el MOP presentó un escrito donde solicitó la aprobación del programa de cumplimiento, el que fue rechazado por no cumplir las exigencias establecidas en la normativa aplicable y, en subsidio, expuso sus descargos. El 2 de diciembre de 2013, la fiscal instructora del proceso sancionatorio emitió el correspondiente dictamen, proponiendo al superintendente una sanción de 664 unidades tributarias anuales por el incumplimiento de la RCA, infracción que calificó como leve, y de 92 unidades tributarias anuales por el incumplimiento del requerimiento de información solicitando mediante la resolución exenta número 328, que fue calificada como grave. El 16 de diciembre de 2013, el superintendente de la época dictó la resolución exenta número 1444, donde, a diferencia de lo señalado por la fiscal instructora, resolvió imponer al infractor una sanción de 1.858 unidades tributarias anuales por el incumplimiento al considerando 5.1.3.7, letra F, apartado B de la RCA, infracción que fue calificada como grave, y decidió, en cambio, absolver al titular del proyecto del incumplimiento al requerimiento de información contenido en la resolución exenta número 328 de 11 de abril de 2013. El 24 de diciembre de 2013, la directora general del MOP interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución exenta número 1444, fundado en los siguientes argumentos. Primero, que la recalificación jurídica de los hechos no se ajustaba a derecho. Segundo, que existía falta de congruencia entre el cargo formulado, calificado como leve, y luego considerado grave en la resolución sancionatoria. Tercero,
que las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia no habían sido correctamente ponderadas por la autoridad. Cuarto, que el programa de cumplimiento no implicaba un reconocimiento de responsabilidad. Y quinto, que el MOP había realizado todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al considerando 5.1.3.7 letra F, apartado B de la RCA. El 30 de junio de 2014, el actual Superintendente del Medio Ambiente dictó la resolución exenta número 330. En esta resolución, la citada autoridad acogió parcialmente la reposición, recalificando la infracción de grave a leve, argumentando que el incumplimiento de la medida de compensación no podía considerarse grave, pues existió en el titular una disposición real, aunque poco diligente, para llevarla a cabo. De esta forma, procedió a sancionar al MOP con una multa de 440 unidades tributarias anuales por el incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en el considerando 5.1.3.7 letra F, apartado B de la RCA del proyecto, tipificando dicho incumplimiento en la infracción regulada en la letra A del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. El 22 de julio de 2014, el Consejo de Defensa del Estado interpuso ante este tribunal la reclamación contemplada en el artículo 17, número 3 de la Ley número 20.600, en contra de la resolución exenta número 330, que, como señalé anteriormente, acogió parcialmente la reposición presentada en sede administrativa por el MOP. Dicha reclamación fue acogida a tramitación por esta magistratura mediante resolución de 24 de julio del presente año, donde además se solicitó al superintendente que informara al tenor de esta, conforme lo establece el artículo 29 de la Ley número 20.600, informe que fue evacuado por la autoridad administrativa el 18 de agosto del presente año. Ahora bien, ilustre tribunal, a continuación desarrollaré sucintamente los puntos discutidos por las partes, de acuerdo a lo señalado en el escrito de reclamación y en el informe evacuado por el reclamado. Primer punto discutido, la responsabilidad del MOP en el incumplimiento de la medida de compensación. El reclamante señala que el MOP ha realizado todos sus esfuerzos para dar cumplimiento al considerando 5.1.3.7, letra F, apartado B de la RCA. Sin embargo, habría existido una imposibilidad objetiva de cumplir con ella, entre otras cosas por la demora e indecisiones de las propias autoridades sectoriales competentes en la materia, circunstancias que serían absolutamente ajenas al proceder del MOP. Para fundamentar sus dichos, cita en su escrito de reclamación a lo menos 19 ordinarios que evidenciarían la intención de los medios comprometidos por el MOP para dar cumplimiento al deber establecido en la RCA. Esta situación, a juicio del reclamante, incluso habría sido reconocida expresamente por la autoridad administrativa en el numeral 24 de la resolución impugnada, al señalar que el proyecto, comillas, que el proyecto enfrentó dificultades objetivas para cumplir con la anexión de 100 hectáreas a la Reserva Nacional que contribuyeron a retrasar hasta hoy su cumplimiento. Por su parte, la Superintendencia argumentó que fue el propio MOP quien propuso 3 alternativas para la anexión de 100 hectáreas a la Reserva Nacional, comprometiéndose a cumplir con la medida en diciembre de 2002. Sin embargo, los problemas que el MOP encontró para implementar la medida, como fue el gran número de propietarios de los terrenos de interés para adquirir, eran totalmente esperables en una operación de estas características, por lo que el MOP incurrió en una falta de previsión y de una adecuada planificación en la gestión de su obligación ambiental incumplida. Lo mismo sucedió con la facultad de expropiación, la que fue negada por el organismo desde el año 2004 al 2013, año en que la Fiscalía del MOP pasó de descartar la posibilidad de expropiación por no estar dentro de sus facultades a considerar que era una alternativa perfectamente posible, conclusión a la que pudo llegar el año 2002, con lo cual se habría podido anticipar adecuadamente las herramientas jurídicas necesarias para alcanzar el cumplimiento. Segundo punto discutido, la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Como primera cuestión, el reclamante señaló que la autoridad administrativa consideró indebidamente las circunstancias del artículo 40 letra A, esto es, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado. Lo anterior debido a que el establecimiento de una medida de compensación en el contexto de la evaluación de impacto ambiental no tiene por finalidad evitar o minimizar riesgos ambientales, como sucede con las medidas de mitigación, sino que la medida de compensación está orientada a la generación de un efecto positivo y alternativo, de forma tal que su ausencia solo provocará que dicho efecto no se presente, lo que en ningún caso puede considerarse como un peligro o daño ambiental. En segundo lugar, el reclamante expresó que la circunstancia del artículo 40 letra H de la Ley Orgánica de la Superintendencia, esto es, el detrimento o vulneración de un área silvestre protegida por el Estado, también fue indebidamente considerada, debido a que la no implementación de la medida de compensación comprometida en la RCA no implica un detrimento o vulneración del área protegida, pues la anexión de 100 hectáreas a la Reserva Nacional Las Chinchillas tiene por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, de manera que su falta de implementación solo implica que dicho efecto positivo y alternativo no se haya generado a la fecha.
Por su parte, la Superintendencia señaló, a propósito de la circunstancia referida a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado contenido en la letra A del artículo 40, que el reclamante está desconociendo la naturaleza de la medida de compensación, la que se estructura sobre la base de un impacto ambiental significativo de gran entidad que es imposible de mitigar y reparar, quedando como única posibilidad la corrección de esos impactos mediante efectos positivos alternativos. De este modo, al no implementarse la medida de compensación, no se generó efecto positivo alternativo alguno, por lo que la afectación del hábitat de la chinchilla larígena no se ha contrarrestado de ningún modo, poniendo, a lo menos, en riesgo dicha especie, siendo procedente la imposición de la citada circunstancia del artículo 40. En cuanto a la circunstancia de la letra H del artículo 40, la Superintendencia señaló que la alegación del reclamante era improcedente, pues dicha circunstancia no fue considerada de manera especial para la determinación de la sanción, como sí lo fue el criterio contenido en la letra A del mencionado precepto. Con todo, agregó que de todas formas se cumplen los requisitos de procedencia de la circunstancia contenida en la letra H del artículo 40. En efecto, la Reserva Nacional Las Chinchillas es un área protegida del Estado, cuyo objetivo es la protección, entre otras especies, de la chinchilla chilena, protegida desde 1929 por su endemismo y por su peligro de extinción. Por su parte, el detrimento o vulneración a la Reserva Nacional se configuraría por no haberse implementado aún, luego de 12 años, la medida de compensación, lo que ha impedido lograr el objetivo específico de la medida, que era la conservación de una especie en peligro, así como evitar impactos ecológicos que pudiese provocar el proyecto evaluado. Por último, y con esto finalizo, en cuanto a las peticiones concretas de las partes, el reclamante solicita a este tribunal que deje sin efecto la resolución impugnada y que se absuelva el MOP dejando sin efecto la multa de 440 unidades tributarias anuales, o bien, en subsidio, se rebaje el monto de la multa al mínimo que corresponde a las infracciones leves. A su vez, el reclamado solicita que se rechace la reclamación en todas sus partes, declarando que la resolución impugnada se encuentra conforme a derecho, todo ello con expresa condenación en costa. Por último, ilustre tribunal, hago presente que horas antes de la celebración de la audiencia, la parte reclamante presentó un escrito solicitando alegatos en la causa. Gracias, señor relator. Hago presente que en esta causa han anunciado sus alegatos o ha anunciado su alegato dentro del plazo el abogado de la Superintendencia del Medio Ambiente, señor Tomás Darricades. Sin embargo, la abogada del Consejo de Defensa del Estado no se anunció oportunamente, existiendo una resolución de fecha 19 de agosto del 2014, como se hace en todas las causas de este tribunal, en que se fija la fecha de la audiencia y se señala que los apoderados de las partes deberán anunciarse con al menos 24 horas de antelación y los alegatos se extenderán por el tiempo correspondiente. Por lo tanto, hago presente al abogado del Consejo de Defensa del Estado, que es precisamente la parte aquí, en este caso reclamante, que los intereses del Estado deben ser de alguna manera mejor cautelados, ¿cierto? Y en consecuencia no puede ser que haya una falta a una resolución. El tribunal, en todo caso deliberado, va a hacer una excepción en este caso, va a permitir que usted pueda alegar, haciendo presente en todo caso que hay una presentación extemporánea, un anuncio extemporáneo de su presentación. Así que puede tomar asiento en todo caso acá adelante. Gracias. Puede comenzar su alegato por el tiempo de 30 minutos. Gracias. Señor presidente, quisiera comenzar mi alegato agradeciendo al tribunal la consideración respecto de la petición que hemos presentado. Quisiera hacerle presente que en lo que a mí respecta como abogada del Consejo de Defensa del Estado, por supuesto que la situación en la que me encuentro no es grata, no es la adecuada y debimos haber presentado en tiempo y forma el escrito correspondiente. Sin perjuicio de ello, quiero hacer presente también que en el escrito correspondiente en que nos hemos enunciado para alegar, he comparecido yo, me han designado a mí como abogada, trámite que administrativamente en este tribunal no he podido hacer presente ante el secretario para confirmar la calidad de abogada, pero a pesar de que ello no ha ocurrido, agradezco al tribunal que me permita en este momento alegar.
En ese contexto, entonces, señoría, es que quisiera hacer presente que, teniendo en consideración que la relación que hemos escuchado ha sido muy precisa y clara respecto de los hechos claves que dicen relación con este caso, me parece importante entonces entrar derechamente a abordar los aspectos que en el Consejo se han estimado como constitutivos de la ilegalidad, que darían fundamento a acoger la reclamación que en este momento estamos analizando. Esto puesto que a la primera mirada de esta causa uno podría asumir ciertas decisiones que parten de un determinado juicio previo. Esto es, existiendo una RCA que el Ministerio de Obras Públicas debió cumplir hace 12 años en cuanto a una medida de compensación determinada, el hecho de no haber cumplido con esa medida de compensación durante todo este lapso no hace más que de suyo y como consecuencia lógica aplicársele una multa en el proceso sancionatorio correspondiente. Eso, que es una primera mirada al respecto, señoría, claramente es una cuestión que debe ser mirada más a fondo, puesto que se exige respecto del Ministerio de Obras Públicas un actuar diligente, jurídico y procedente, y en ese mismo sentido se debe pedir a la Superintendencia de Medio Ambiente el mismo estándar de cumplimiento para medir su actuación. Y eso es lo que da motivo al reclamo de ilegalidad que en este caso estamos analizando, puesto que lo que los hechos ha ocurrido es que, existiendo una denuncia por un supuesto incumplimiento de una medida de compensación establecida en una resolución de calificación ambiental, se denuncia ese hecho, se realiza el proceso de fiscalización y luego el proceso sancionatorio. Y aquí me quiero detener en dos aspectos que en la relación se han dicho, señoría, que me parecen importantes de advertir. Primero, dentro del proceso sancionatorio han acontecido que primero se advierte que existen 2 infracciones que se califican de grave, más adelante se cambia la calificación a leve, luego se aplica una sanción de un determinado monto para que, habiendo deducido el recurso correspondiente, finalmente ese monto también sea rebajado. Esto está demostrando entonces que en el actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente también han habido nuevas consideraciones, nuevos repensar respecto a la situación que van generando decisiones distintas. Y es por eso entonces que hoy día nos encontramos con que existe una infracción clave respecto de la cual se ha aplicado una multa de 440 unidades tributarias anuales. Y es ahí donde me quiero detener, señorías, porque lo que ocurre es que para analizar cuáles son los fundamentos que se han utilizado para aplicar dicha multa, es que estimamos existen vicios de ilegalidad que dan origen a la petición y a la causa que estamos analizando. Y ese vicio de ilegalidad, señoría, lo podríamos fundamentar en 2 grandes grupos de cuestiones. La primera dice relación con una falta de debida ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Señoría, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Para aplicar la multa de 440 unidades tributarias anuales, lo que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente fue ver de qué forma determinadas circunstancias del artículo 40 serían aplicables. Y es así como entiende que se aplican 2 circunstancias, que son las que en este caso nosotros estamos analizando como que están ilegalmente aplicadas. La primera de ellas es la del artículo 40, letra A, de la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto es, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado. Me detengo en esto, señoría, porque la circunstancia es la siguiente. Como se ha dicho en la relación, esta resolución de calificación ambiental lo que implicaba era que el Ministerio de Obras Públicas, para ejecutar este proyecto de la ruta que ya hemos mencionado, debía, como medida de compensación, entregar 100 hectáreas para que entonces el Parque Nacional Las Chinchillas y esa especie en particular pudiera contar con una superficie adecuada para seguir desarrollándose. Digo esto porque la categoría de la medida de compensación que se ha establecido en la RCA está en el contexto de la evaluación de impacto ambiental y no tiene por finalidad evitar o minimizar riesgos ambientales. Aquí lo que hay que tener en consideración es la propia definición legal que se contenía en el inciso primero del artículo 100 del Decreto Supremo 40 del año 2012 del Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí dice claramente el reglamento del CIA que las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo, alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado que no sea posible de mitigar o reparar. Entonces, señoría, me parece relevante tener en consideración lo siguiente. Si se está ocupando como circunstancia la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, tendría que haber habido en el procedimiento sancionatorio correspondiente antecedentes suficientes que justificaren, primero, la existencia de un daño
o el peligro ocasionado y la entidad de éste. Y esas circunstancias, señorías, ilustrísimas, no constan en el procedimiento sancionatorio. Lo que ocurre, y vamos a escuchar en el alegato de mi contraparte, es que se asume desde ya que por el hecho de ejecutar este proyecto se afecta a determinada especie y por el hecho de afectarse a determinada especie ya hay un daño ambiental o hay un peligro respecto de esa especie. Pero, señorías, me parece clave en este caso que cuando se aplique una sanción y se considere esta circunstancia dentro del procedimiento sancionatorio hayan antecedentes que justifiquen tal aseveración y no simplemente per se y de suyo concluir que aquello acontece. Insisto en este punto, puesto que cuando se interpuso la reclamación que en este momento estamos analizando, acompañamos una serie de documentos que permiten acreditar la segunda circunstancia que me voy a referir más adelante, señoría, pero intentando abordar ambos aspectos, quisiera ser presente. No voy a cansar a este ilustrísimo tribunal con la enumeración de cada uno de los documentos, pero me parece importante explicar que dentro de esos documentos se asevera claramente que no hay ningún estudio que implique y que demuestre que hoy la chinchilla haya sido afectada en una forma sustantiva que genere un daño ambiental o que exista un peligro grave ocasionado. Y esto entonces, señoría, me parece sustantivo, puesto que todos compartimos que esta circunstancia debe ser considerada, pero para que sea considerada deben haber muestras claras y pruebas dentro del procedimiento sancionatorio que confirme la concurrencia de esa situación. Y eso es lo que en este caso no acontece, señorías. Por lo tanto, entonces, esa sería la primera ilegalidad en este punto. Pero esta está íntimamente vinculada, señoría, con la situación de que resulta improcedente considerar que el mero hecho de no implementar una medida de compensación genere por sí mismo un daño o peligro ambiental. Ese es el punto clave, señoría, de esta primera ilegalidad. Y por eso, entonces, estimamos también que es necesario ver si es que la importancia del daño causado o del peligro ocasionado que se imputa concurre ante el incumplimiento de la medida de compensación está acreditada o no está acreditada. ¿Hay alguna base jurídica que lo permita considerarla como circunstancia calificante o no? Y al carecer del respaldo técnico que permita arribar a esa conclusión, es que por lo tanto dicha circunstancia no puede ser considerada. En segundo lugar, señoría, también estimamos que aquí hay una indebida consideración de la circunstancia del artículo 40, letra H, de la misma ley orgánica del Ministerio de Medio Ambiente, de la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta es, señoría, la que dice relación con el detrimento o vulneración de un área silvestre protegida por el Estado. Ya señalé, señorías, que no llevar a cabo esta medida de compensación no implica un daño o peligro ambiental significativo y así como tampoco constituye para esta circunstancia un detrimento o vulneración del área protegida. ¿Y por qué me detengo en este punto, señoría? Porque esta medida lo que busca es anexar 100 hectáreas a la Reserva Nacional Las Chinchillas. Y con eso se busca producir o generar un efecto positivo, alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Entonces, de esa manera, la falta de implementación solo implica, en verdad, que dicho efecto positivo y alternativo no se ha generado hasta la fecha. Entonces, por esa razón, no es posible establecer que la Reserva Nacional Las Chinchillas haya sido perjudicada o vulnerada. Especialmente, señorías, y aquí me quiero detener, considerando que el organismo sectorial competente, esto es la CONAF, en ningún caso ha estimado que exista un detrimento o vulneración del área protegida. Y, sin embargo, ha participado activamente en el proceso de determinación de la zona que debe anexarse a la Reserva Nacional. Señorías, en la página 9 de la reclamación que hemos deducido, en la letra C del documento acompañado, justamente hay un informe, un oficio de CONAF en donde manifiesta conforme respecto de la posibilidad de ampliar el plazo para la obtención de esas 100 hectáreas a la espera de los resultados del monitoreo de fauna, reconociendo que las colonias de chinchilla han experimentado desplazamientos respecto de sus ubicaciones pasadas. Efectivamente existen esos desplazamientos, pero la afectación, señoría, que se requiere para este caso no se encuentra efectivamente demostrada.
Esto es, entonces, señoría, un aspecto importante, puesto que, de hecho, en el informe, la reclamada, en este punto, reconoce que esta circunstancia no debe ser considerada. Es más, señoría, lo que en verdad dice, en que en su presentación reconoce que la consideró, pero la consideró de manera muy marginal. ¿Y por qué importa este punto, señoría? Porque una misma situación está siendo ocupada para dos circunstancias, la de la letra A y la de la letra H. ¿Jurídicamente eso es procedente? Esa es la consulta. Y ante la respuesta a esa pregunta, de hecho, la misma Superintendencia de Medio Ambiente en su informe dice que la verdad es que esa circunstancia no debe ser considerada, pero que en verdad la consideró de una manera muy marginal. Y agrega, toda vez que los antecedentes que justificaron su aplicación ya habían sido, en su mayoría, considerados respecto de la letra A del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, señoría, si habían sido ya consideradas la letra A, es improcedente que vuelvan a ser consideradas en la letra H y que la aplicación de esta última incida e influya en la sanción final que se aplicó. Esto es el primer grupo de ilegalidades. Y el segundo grupo de ilegalidades, señoría, alude específicamente a la situación que dice relación con adoptó el Ministerio de Obras Públicas las medidas correspondientes para cumplir adecuadamente con la medida de compensación a la que se había comprometido. Y aquí lo que ocurre, señoría, es que el Ministerio de Obras Públicas en sede administrativa hizo presente a la superintendencia la serie de gestiones que realizó para intentar cumplir con dicha medida de compensación. Señoría, hoy día podrán calificar todas esas medidas como insuficientes, de larga demora o improcedentes, como fuere. Pero lo que ocurre, señoría, es que si nos detenemos a ver en la misma resolución, que es la que da origen a la reclamación que estamos analizando, la misma superintendencia calificó esas acciones del Ministerio de Obras Públicas de una determinada manera. Y aquí es que, me cito, señoría, dice la superintendencia en la resolución, el proyecto enfrentó dificultades objetivas para cumplir con la anexión de 100 hectáreas a la Reserva Nacional, que contribuyeron a retrasar hasta hoy su cumplimiento. Digo esto, señoría, porque entonces hoy día no podemos decir algo distinto a lo que en la resolución misma la superintendencia señaló. Todas estas circunstancias que fueron mencionadas y que han sido acreditadas con los documentos que ya he mencionado, confirman la circunstancia de, primero, el Ministerio de Obras Públicas haber intentado conseguir la anexión de las 100 hectáreas correspondientes y las circunstancias que llevaron a que el cumplimiento de tal medida hasta el día de hoy no haya sido posible de realizar. Y es más, la Superintendencia de Medio Ambiente reconoce que el proyecto presentó dificultades objetivas para cumplir con esa anexión. Si la superintendencia reconoce tal situación, entonces, señoría, lo que hace es estar de acuerdo con la afirmación del segundo acápite general de la ilegalidad que hemos planteado, puesto que hicimos presente que había, respecto del Ministerio de Obras Públicas, una falta de responsabilidad del MOP en el incumplimiento de esa medida de compensación y que han habido imposibilidades objetivas de darles cumplimiento a esta fecha. Dentro de la variada gama de dificultades que se han presentado, hay una que no es menor, señoría. Y dice relación con que estas 100 hectáreas tienen que ser adquiridas en la zona aledaña y contigua a la Reserva Nacional. Y ese lugar, señoría, son propietarios una serie, numerosas cantidades de personas. Por lo tanto, no se adquiere solo un propietario, sino que a variados propietarios. Pero además, señoría, tienen las dificultades de que los títulos de dominio de cada uno de ellos presentan una serie de otras dificultades, lo que conlleva entonces a que debe regularizarse un sinnúmero de trámites para poder obtener respecto de esas personas la voluntad de estas para poder vender dicho predio y así obtener la superficie que se requiera. La Superintendencia de Medio Ambiente, cuando se le hizo presente estas circunstancias en el procedimiento sancionatorio, lo que dijo fue, en definitiva, y así lo dice en el numeral 58 del oficio 330, y califica, en efecto, si lo que buscaba el recurrente era mostrar que, a pesar de obrar con la debida diligencia, ha sido imposible el cumplimiento de la medida, debió acreditar la presencia de los requisitos que exige el caso fortuito o fuerza mayor, como circunstancia que exime de responsabilidad. Aquí hay una incongruencia, señoría. Está reconociendo la superintendencia que han habido dificultades que son objetivas, que han impedido que el MOP
cumpla con tal medida acordada. Y por otra parte, más adelante, lo que exige es que se acredite caso fortuito o fuerza mayor. Lo que aquí acontece, señoría, es que no es dable presumir la responsabilidad del MOP en el incumplimiento imputado solo en base a los informes de los organismos sectoriales involucrados en la materia. Lo que hay que hacer aquí es considerar los demás antecedentes que fueron aportados en el proceso administrativo, puesto que ellos constituyen antecedentes que justifican y que en su momento llevaron a que la superintendencia de hecho reconociere que aquí han habido dificultades objetivas para poder cumplir con tal medida. Entonces, señoría, existiendo las ilegalidades que hemos mencionado y que inclusive en el mismo informe evacuado por la recurrida son reconocidos en la forma que hemos expuesto en este alegato, es que solicitamos entonces que la reclamación que hemos interpuesto sea acogida en todas sus partes y, por la competencia que este ilustrísimo tribunal le cabe, anule de manera total la resolución exenta 330 ya señalada. Gracias, señoría. Gracias, abogada. Puede comenzar su alegato el abogado de la superintendencia. Muchas gracias, presidente. Con su venia, ofrezco la presentación de la superintendencia del ambiente, solicitando que el tribunal de calidad sea estimado en todas sus partes con presa condena en costas. El tiempo que tengo para alegar, quisiera concentrar en los puntos de juicio de esta superintendencia son importantes en el presente caso. Y el primero de ellos es que corresponde a los proponentes la correcta planificación de los medios y la previsión adecuada de las estrategias para que las medidas que se comprometen durante la evaluación ambiental de un proyecto efectivamente estén en condiciones de cumplir. En ese sentido, para esta superintendencia, las promesas que se hacen durante la evaluación ambiental no pueden ser vanas. Y así como los titulares de los proyectos enfrentan contingencias muchas veces difíciles de superar para ejecutar su proyecto principal, la superintendencia espera que con la misma diligencia con la que superan esas contingencias también cumplan sus obligaciones ambientales asociadas a ese proyecto o actividad. En el presente caso, como hemos escuchado, MOP señala que ha realizado todos sus esfuerzos para cumplir con la medida de compensación a que le obliga su RCA, lo cual quedaría demostrado, como también escuchamos, de la enunciación. ¿Ahí sí? Ahí sí. Lo cual quedaría demostrado, de la enunciación de una serie de gestiones hechas a partir del año 2002 con ese propósito. Y lo que MOP supone es que esa lista de contingencias o ese esfuerzo bastaría para eximirle del cumplimiento de su obligación o bien para entender que ese incumplimiento se encuentra justificado. Y lo que ha dicho la superintendencia, tal y como se citó aquí, es que si lo que buscaba el recurrente era decir que a pesar de haber obrado con la diligencia debida fue imposible el cumplimiento de la obligación, evidentemente que debió haber acreditado la concurrencia de los requisitos que exige el caso fortuito o fuerza mayor, porque nunca es posible deducir de una sola lista de contingencias la justificación del incumplimiento. Y ahí hay una diferencia con el punto en el que mi contraparte creía haber una contradicción. Una cosa es reconocer que efectivamente un proyecto ha enfrentado contingencias objetivas, como lo enfrenta cualquier proyecto complejo que se desarrolle en Chile, y otra distinta es decir que esas contingencias alcanzan para eximirle del cumplimiento de su obligación. Lo que la superintendencia ha reconocido es que ha habido acciones de MOP tendientes al cumplimiento y por lo tanto ha descartado la gravedad del incumplimiento, pero siempre ha considerado que el incumplimiento se encuentra absolutamente injustificado, incluso con esas circunstancias. Y esto es así también, porque el presentarse contingencias que puedan retrasar o obstaculizar el desarrollo de un proyecto y el cumplimiento eventual de las medidas de compensación, mitigación o reparación, lo que corresponde en derecho es que el proponente solicite la modificación de su RCA en aquello que considera que es imposible de cumplir. No corresponde, en cambio, a los proponentes determinar ante sí la vigencia de sus obligaciones, ni cumplirlas de un modo alternativo, ni menos suponer que su incumplimiento se encuentra justificado, lo cual es todavía más claro si se considera que en el presente caso han transcurrido 12 años desde la entrada en vigencia de la RCA. Y bueno, ¿qué contingencias enfrentó MOP? La respuesta es las propias de anexar 100 hectáreas a una reserva nacional. Esto es contingencias relacionadas con la negociación de los dueños de los terrenos a adquirir y con la negociación con las autoridades encargadas de velar que esos terrenos fueran equivalentes para los fines de conservación que perseguía la medida. Y tal como se dijo en la relación, en el año 2002 MOP propuso 3 alternativas para la anexión de esas 100 hectáreas, señalando en esa oportunidad que a diciembre de 2002 estaría cumplida la medida. Lo interesante es que 2 años después, dentro de esas alternativas estaba, por supuesto, la expropiación,
Y 2 años después, a través del ordinario 4681 25 de marzo, MOP informa recién al director regional de CONAF que el gran número de propietarios de los terrenos de interés a adquirir estaba dificultando la concreción de la medida, lo cual era perfectamente previsible y no me cabe duda que tuvo que haber enfrentado contingencias similares para construir un camino que atravesara por la Reserva Nacional y que pudiera ejecutarse plenamente. Y fue en ese contexto que la propia Fiscalía de MOP, el año 2004, sostuvo una insólita tesis, conforme a la cual, y cito con su venia, su señoría ilustre, ese órgano no tendría facultades de expropiación relacionadas con la conservación de la fauna silvestre, ni en general con la adquisición de bienes raíces para materias diversas de la construcción de obras públicas. Este criterio lo repitió MOP 10 años después, en julio del año 2002, y el error es evidente en el sentido de que lo que parece haber supuesto el fiscal de entonces es que las obligaciones ambientales de un proyecto son una cosa jurídicamente ajena a la realización del proyecto mismo. Por supuesto, MOP pero al tiempo se dio cuenta de ese error y en el año 2013, a través del ordinario número 2810, sin mediar cambios regulatorios significativos en este punto, MOP sostuvo exactamente lo contrario. Y cito al respecto, la parte pertinente dice, dado el carácter obligatorio de las medidas ambientales consideradas en una RCA, que en la especie considera la anexión de una zona de 100 hectáreas a la Reserva Nacional de Achinchillas, cabe concluir que dichos terrenos resultan necesarios para que la ejecución de la obra pública en cuestión sea llevada a cabo conforme a derecho, resultando procedente su expropiación. MOP pudo llegar, su señoría ilustre, exactamente la misma conclusión el año 2002 y si hubiera planificado adecuadamente el cumplimiento de la medida, se hubiera evitado todo este tiempo, de manera que el hecho de que esto no haya sido así es atribuible exclusivamente a MOP. MOP se restó a sí mismo durante 10 años de una posibilidad que después pasó a considerar que era perfectamente posible y que había cuenta de las dificultades parecía la más expedita, porque evidentemente negociar directamente con las partes, con las comunidades, con sus sucesiones, es siempre una cuestión muy compleja. Bueno, y esta falta de previsión y de adecuada planificación fue además tempranamente señalada por los organismos que estuvieron a cargo de la evaluación ambiental del proyecto y su posterior seguimiento, y fue así como la directora regional de CONAMA, región de Coquimbo, a través del ordinario 56 de 20 de enero de 2004, señaló, a nuestro juicio, el cumplimiento de este aspecto, la anexión de las 100 hectáreas, continúa siendo poco concreto y se considera necesario que se presente un programa definitivo con las acciones a desarrollar para la adquisición final de las 100 hectáreas, lo cual debiera ocurrir dentro del año 2005. En el mismo sentido, el director regional de CONAF, a través del ordinario 166 de 2009, de 26 de mayo de 2009, CONAF, que escuchamos recientemente en Estrados, que era un servicio que estaba, digamos, en coordinación con MOP para la ejecución de esta medida, señaló que reiteramos que estamos dispuestos a tener un diálogo más directo con el proponente, de manera de eficientar y agilizar las medidas y modificaciones que definitivamente procede formalizar. Los temas que son tratados y consultados corresponden en general a propuestas y soluciones que ya se han planteado, discutido y analizado en diferentes reuniones, correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Por lo tanto, lo que en estricto rigor procede es que el proponente, en el marco de estos antecedentes, defina y establezca una propuesta concreta que pueda ser resuelta ante la COREMA. Creemos que solo de esta forma se podrá gestionar una tramitación más eficaz y eficiente en sintonía con la urgencia que demanda la regularización formal de estas modificaciones. Entonces uno se pregunta, si las dificultades que señala MOP eran de la entidad que MOP supone, bueno, ¿por qué siguió vigente la obligación ambiental? Y eso se explica por lo siguiente. En diciembre del año 2012, a 10 años de la vigencia de la RCA, MOP presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental una declaración de impacto ambiental titulada Modificación de medidas contenidas en la RCA número 42, con el objeto precisamente de reemplazar la medida de compensación que ya se encontraba largamente incumplida para reemplazarla por otra distinta. Y ocurre que con fecha 8 de febrero de 2013, a través de la resolución exenta número 54, el sede de Coquimbo puso término al procedimiento de evaluación ambiental, señalando, y cito con su venia a su señoría, que la información proporcionada en la DIA carece de información relevante y esencial, que no permite evaluar si las modificaciones a las medidas propuestas son equivalentes al impacto generado por la ejecución del proyecto. Es decir, que la medida se encuentra actualmente vigente, a pesar de que MOP considera que era imposible su cumplimiento, se debe exclusivamente a MOP. Al respecto hay que destacar que MOP se encontraba perfectamente advertido que la modificación que propusiera debía ser equivalente a la medida original, porque así
se lo dijo expresamente el director de CONAF, cuando con anterioridad a la presentación de la DIA se conversó la posibilidad de una modificación y se planteó, lo que finalmente se plasmó en la DIA, que MOP iba a proponer que en vez de la anexión de las 100 hectáreas se instalaran en el camino señalética, reductores de velocidad y atraviesos para fauna. Como evidentemente se trataba de algo que no guardaba equivalencia con la medida de compensación original, ya el director de CONAF dijo lo siguiente: el año 2009, según consta el ordinario número 16, de 16 de enero de 2009. Hay que destacar que el sentido y propósito original de esta medida surge como una alternativa compensatoria de los impactos del proyecto y que se predicen y evalúan en el estudio de impacto ambiental original. Por lo tanto, cualquier propuesta alternativa debe enfatizar este enfoque. Por eso es inexplicable que MOP haya presentado de todas maneras una medida sin poner sobre la mesa los antecedentes para evaluar si la nueva medida propuesta era o no equivalente a aquella que se pretendía reemplazar. Las medidas de compensación, su señoría, como se ha dicho en estrados, tienen lugar una vez establecidas las medidas para evitar, mitigar o reparar los efectos adversos producidos por un proyecto o actividad, lo cual se deduce de la misma definición de las medidas de compensación. Y es a partir de ella que la doctrina disponible en Chile ha dicho que existe una verdadera secuencia lógica en orden a, primero, evitar, luego mitigar, reparar y solo en último término, cuando no es posible otra medida, compensar los efectos adversos de un proyecto o actividad. Y esta misma doctrina, cuyo artículo he acompañado el día de hoy a su señoría ilustre para que lo tenga a la vista, específicamente en el ámbito de la biodiversidad, ha dicho que la medida de compensación busca o tiene como objetivo la conservación efectiva de biodiversidad, tendiente a generar medidas para evitar precisamente que exista pérdida real de biodiversidad. En el presente caso, por lo tanto, la medida buscaba reemplazar en equivalencia un efecto adverso que se iba a provocar sobre un ecosistema protegido, que es además hábitat de una especie endémica que se encuentra en peligro. Y este reemplazo debía ser efectivo, efectividad que es de la esencia de una medida de compensación precisamente por su carácter subsidiario, digamos, por decirlo de alguna forma. Y es que, ya que una medida de compensación se aplica cuando no es posible mitigar ni reparar los efectos adversos de un proyecto, constituye una verdadera última línea de defensa para el componente ambiental que va a ser afectado por el proyecto o actividad. De manera que respecto a estas medidas se debe aplicar un estándar de exigencia todavía más alto que el que se aplica para las medidas de compensación o mitigación. Esta idea tiene también un sustento normativo en el artículo 101 del reglamento del servicio de evaluación del sistema de evaluación de impacto ambiental, que señala respecto al lugar en que deben ejecutarse las medidas lo siguiente: las medidas de compensación se llevarán a cabo en las áreas o lugares en que los impactos significativos se presenten o generen, o si no fuere posible, en otras áreas o lugares que resulten efectivas. La efectividad, su señoría, es de la esencia de una medida de compensación. Es un requisito de toda medida, pero está todavía más destacado en la medida de compensación, que, como he dicho, constituye la última línea de defensa para los componentes ambientales afectados por el proyecto. Durante la evaluación ambiental, MOP compartía la importancia de dar fiel y estricto cumplimiento a sus medidas de mitigación y compensación, y así lo señaló expresamente en su estudio de impacto ambiental. Y cito la parte pertinente que ha sido referida también en el informe que ha sido presentado ante su señoría ilustre. Señala: debido a la importancia de la chinchilla lanígera desde un punto de vista biológico y para el patrimonio ambiental de Chile, se propone que los 3 sitios en los que se detectó la presencia de este roedor, finalmente fueron 4, sean considerados como críticos y, por lo tanto, objeto de una aplicación estricta de todas las medidas de mitigación y prevención propuestas. La afectación del componente fauna fue además calificado como altamente significativo en el EIA, precisamente por la presencia de especies protegidas y, en este caso, de una reserva nacional. Y al respecto, su señoría, se debe tener presente que la chinchilla lanígera, cuyo nombre común es chinchilla costina y su estado de conservación es de una especie en peligro, es además una especie endémica de nuestro país, es decir, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Su distribución histórica abarcaba desde el norte de Chañaral hasta la provincia de Petorca, pero hoy solamente existe en la Reserva Nacional de las Chinchillas y en sus alrededores, más una colonia al norte de Coquimbo que ha sido recientemente detectada, según información que consta
en la página web del Registro de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente, que también he acompañado para su referencia, su señoría ilustre. Y sabemos que en Chile tan importante como la diversidad de especies es su endemismo, porque Chile es un país rico en especies endémicas. Por eso, su señoría ilustre, la tesis conforme a la cual no puede haber daño o peligro de daño como consecuencia del incumplimiento de una medida de compensación es, a mi juicio, absolutamente exótica desde el punto de vista ambiental. Y además, el argumento de MOP no toma en cuenta que el derecho reconoce dos formas de provocar un daño o de generar un peligro. Uno es realizándolo materialmente y otro es omitiendo hacer lo necesario para impedirlo o evitarlo. En este último caso, el derecho exige que exista una fuente que obligue a la gente a evitar el peligro o daño. Bueno, esa es precisamente la obligación que pesa sobre MOP en su calidad de titular del proyecto, cuya obra principal ejecutó plenamente, pero cuya principal medida de compensación se encuentra plenamente incumplida hasta hoy. Asimismo, su señoría ilustre, y en relación a la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, se debe tener en cuenta que esta carretera atraviesa el hábitat de una especie protegida, dividiendo su ecosistema en dos. La fragmentación de un hábitat a nivel global es una de las causas que más contribuye a poner en peligro la diversidad biológica en el mundo. Y Chile, por supuesto, no es la excepción, lo cual es todavía más crítico, tratándose de especies pequeñas con pocas posibilidades de desplazamiento y que por su rareza difícilmente puedan tomar contacto con otras colonias para favorecer su reproducción. Y uno de los principales riesgos de la fragmentación de hábitat es que se produzca el aislamiento de la especie, que lleve, en definitiva, a un cuello de botella biológico en que la falta de diversidad genética entre los miembros de la especie afecte su sobrevida y, en un caso extremo, puede llevar incluso a su extinción. Por eso resulta tan llamativo que MOP insista desde el comienzo de este procedimiento en que el incumplimiento de una medida de compensación solo provocará que el efecto positivo y alternativo no se presente, como si eso no constituyera en sí mismo un riesgo para el objeto de protección de esa medida, que en este caso era la conservación de una especie en peligro. El solo hecho de no haber implementado dicha medida implica que no se ha podido generar el efecto positivo alternativo buscado, que la afectación del hábitat de la chinchilla lanígera no se ha contrarrestado de ningún modo y que, por lo tanto, al menos se ha puesto en riesgo a una especie que ya se encuentra en peligro. La importancia de ese peligro se encuentra acreditada por el hecho de que se trata de una especie precisamente protegida, una especie en peligro, todo lo cual fue expresamente previsto en la evaluación ambiental y que motivó precisamente la imposición de la medida de compensación que se encuentra incumplida. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Se pone término a la audiencia. Gracias.